Hola chicos, buen día, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya, perfecto. Buen día, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a avanzar más en lo que es el lenguaje C, pero ya nos estamos acercando al final de, digamos, lo que va a corresponder a la enseñanza del lenguaje para pasar a hablar estrictamente de estructura de datos y algoritmos. En particular, el tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante complicado. Yo lo tengo dividido en dos partes. Hoy terminamos hasta la mitad, el próximo miércoles la última parte. Y sin embargo, hasta el miércoles, por favor, chequen el aula, porque yo voy a ir subiendo algunos ejemplos en video de cómo ir resolviendo los diferentes problemas. A ver, en estricto rigor voy a ir subiendo ejemplos, ¿sí? Y cómo ir resolviéndolos con las técnicas que vamos a ver hoy. Esto es porque si no vamos a perder mucho tiempo y vamos a llegar un poco atrasados a lo que es el segundo taller, el tercer taller, etc. Y ustedes saben que los retardos se van acumulando. Vamos a pasar con el tema que vamos a hablar hoy. Antes que me olvide, aquí está la bibliografía, como siempre, que yo les recomiendo a ustedes chequear. Lo que está en rojo es lo que para mí es lo más importante, lo que yo recomiendo en primer lugar. Lo que está en negrito, lo que recomiendo en segundo lugar para hoy. Antes de ver el tema que nos compete, que de hecho vamos a hablar sobre la memoria dinámica, recordemos un poquito de lo que era estructura de computadores. Y en estructura de computadores nosotros vimos, al menos bien a la volada, bien superficialmente, cómo se organizaba la memoria en nuestro sistema. En particular, trabajamos siempre con un sistema de 32 bits. Entonces, lo que tenemos acá es la organización de memoria para un sistema de 32 bits, que como sabemos va a permitir una RAM de hasta solamente 4 gigabytes. Lo que tenemos acá, chicos, lo que hoy en particular vamos a ver, es lo que concierne a esta parte que se conoce como la parte dinámica, la memoria dinámica de nuestro sistema. Nosotros tenemos una zona reservada, que es una zona reservada para el sistema operativo, ya les dije inclusive que la dirección 0 la teníamos reservada. Nosotros, si bien tenemos que apuntan a este lugar, esta dirección estaba reservada por el sistema operativo. Tenemos una parte que es la memoria estática, la parte estática, donde tenemos lo que es la memoria estática de nuestro sistema, que está acá, en esta zona, que nosotros también la vamos a ver ligeramente ahora, que corresponde como memoria estática. Aquí es donde usualmente nosotros ponemos nuestro código. El código que nosotros estamos escribiendo va en esta zona de memoria. Y por supuesto, más arriba nos quedan algunas partes que no competen a este curso. En realidad, a donde nosotros nos queremos concentrar ahora, en este grueso de la memoria, que se llama la memoria dinámica. En esa memoria dinámica es en donde nosotros vamos ahora a empezar a trabajar y a colocar información y a procesar. De hecho, todo lo que nosotros hacemos, para los que al menos están acostumbrados a procesar información, trabajamos con la memoria dinámica, no trabajamos con la memoria estática, y vamos a ver hoy en particular cuál es la diferencia fundamental. Pasemos entonces a lo que nos compete. Como les dije, vamos a estudiar in extenso todo lo relativo a la memoria dinámica. Para entender un poco cómo funciona la memoria dinámica, es bueno saber que existe una memoria estática. La memoria estática es aquella en donde nosotros, por ejemplo, cuando hemos declarado nuestro programa, las variables, cuando hemos escrito nuestro programa, las variables que hemos declarado en nuestro programa se ejecutan dentro de lo que es la memoria estática. Por ejemplo, cuando declaramos un entero, un flotante, un arreglo, perdón, o un string, o inclusive una estructura, cuando las declaramos, las ejecutamos dentro de nuestro programa, por lo tanto utilizamos lo que se conoce como la memoria estática. La memoria dinámica, chicos, que es muy útil para utilizar con listas. Listas es el tema siguiente. Inmediatamente siguiente a este pasamos a ver listas. Y vamos a ver por qué son importantes, ¿sí? La memoria dinámica permite asignar memoria durante el tiempo de ejecución.
a ver si nos entendemos. Cuando nosotros ejecutamos un programa, el programa está o sea, cuando el programa está siendo ejecutado, es lo que se conoce como el tiempo de ejecución del programa. Cuando estamos ejecutando un programa, las variables que ya tengamos definidas dentro del programa ocupan un determinado que nosotros mismos definimos. Me explico, si definimos, por ejemplo, un arreglo que tiene 10 elementos enteros, entonces, cuando ejecutamos el programa, se reserva en memoria el espacio para esos 10 elementos enteros del arreglo. Pero la longitud del arreglo no la vamos a poder cambiar. Es decir, si queremos que el arreglo, en vez de tener 10 posiciones, pase a tener 9 o pase a tener 574, no lo vamos a poder hacer. Porque nosotros, cuando definimos el arreglo, lo definimos, y lo dijimos claramente, lo definimos con una longitud entera. En particular con la longitud entera sin signo. Chicos, una cosa más antes que me olvide, los videos ya no lo voy a subir directamente con el link a YouTube, porque, bueno, el profesor coordinador me ha pedido que no ponga que no ponga los videos directamente en el aula, que son compartidos entre dos paralelos, sino directamente el link a YouTube para que ustedes accedan. Pero los videos siguen estando, así que por favor búsquenlos con la fecha correspondiente a la clase. Bueno, volviendo al tema. La memoria dinámica, insisto, es algo que nosotros, a ver, cuando declaramos de ahora en más, y vamos a utilizar la memoria dinámica, declaramos una variable, significa que el tamaño de la variable la vamos a poder cambiar. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, vamos a hacer un trade-off, digamos, entre la memoria dinámica y la memoria estática. La memoria estática es asignada durante el tiempo de compilación. Y esto es, cuando nosotros estamos compilando nuestro programa, es que estamos asignando, por ejemplo, insisto, el ejemplo este del arreglo de 10 enteros, entonces separamos 10 enteros en memoria, en un sistema de 32 bits, van a ocupar 40 bytes. Entonces reservamos 40 bytes consecutivos para esos 10 enteros. Y eso se lo hace en el tiempo de compilación. Mientras que la memoria dinámica, en particular, nosotros vamos a ir asignando y reservando memoria mientras vamos ejecutando el programa. Es decir, si en el programa necesitamos utilizar, supongamos, 1 mega, entonces vamos a reservar 1 mega para utilizar. Pero esto no es que lo tengamos declarado en nuestro código. Si en algún momento de nuestro programa necesitamos, en vez de 1 mega, utilizar simplemente 1 kilobyte, entonces vamos a utilizar ese kilobyte y no el mega. A lo que quiero decir, chicos, es que la memoria estática la asignamos previamente, es un conocimiento a priori que tiene nuestro programa. Sabe cuánta memoria va a necesitar. La memoria dinámica es asignada durante la ejecución del programa. Nuestro programa a priori no sabe cuánta memoria va a necesitar para alojar a todas sus variables. La memoria estática, una vez que la declaramos, ya no podemos cambiar su tamaño. Si declaramos un arreglo de 10 elementos, entonces durante toda la ejecución de nuestro programa, ese arreglo va a tener 10 elementos. No podemos incrementar la memoria asignada a ese arreglo de 10 elementos. En la memoria dinámica, sin embargo, podemos incrementar o decrementar la memoria asignada para un nuevo arreglo, que no necesariamente va a ser de 10. Puede ser de 10, pero le podemos cambiar la longitud. Entonces, pero para poder trabajar, perdonen, con memoria dinámica, nosotros tenemos que empezar a trabajar con algo que se conocen como listas. Listas enlazadas o linkeadas, en realidad, que lo vamos a ver, que es, digamos, la evolución de los arreglos. Nosotros ya vimos en un ejemplo que se los dejé también en el aula, que podíamos generar arreglos de estructuras, e inclusive estructuras de estructuras y arreglos de estructuras de estructuras. Pero todo esto tenía una longitud fija, es decir, el arreglo que generábamos era de 10, de 20, de 30 elementos, o lo que el número entero sin signo que nosotros queramos poner. Sin embargo, ahora vamos a generar, de nuevo, una especie de arreglos que se llaman listas, en donde la longitud puede ir desde 0, es decir, no ocupa lugar, hasta que ocupa toda nuestra memoria dinámica que acabamos de ver. Para poder trabajar con la memoria dinámica, necesitamos sí algunos conceptitos que van a ser útiles. Y estas son las instrucciones
que me van a permitir manejar memoria dinámica. Porque cuando yo quiero manejar la memoria dinámica de mi sistema a través de C, lo que yo quiero hacer es asignar memoria, liberar memoria y también, asignar memoria, liberar memoria y cambiar el tamaño de la memoria asignada. Básicamente son esas tres funciones las que nosotros queremos realizar con la memoria dinámica. Cuando nosotros queremos asignar memoria, es decir, estamos ya trabajando con memoria dinámica, y queremos asignar memoria, utilizamos la opción que tenemos acá, la instrucción que tenemos acá, que se llama calloc. Fíjense, esta que tenemos acá. Esta instrucción es del tipo puntero, ojo, es una instrucción que es un puntero. No devuelve nada, ojo con esto. Es una función que no devuelve nada, pero es una función del tipo puntero, o sea, esto es un puntero, donde el primer argumento es un entero, el segundo argumento es también un entero. Este primer argumento que llamamos num es la cantidad de elementos que nosotros queremos reservar, o sea, la cantidad de elementos que va a tener la memoria que nosotros vamos a asignar. Y cada uno de esos elementos tiene un tamaño que se llama size. Por ejemplo, si nosotros queremos asignar memoria dinámica, supongamos acá para 10 enteros, ¿sí? Entonces vamos a tener que num es igual a 10. Son 10 enteros, pero en un sistema de 32 bits, cada número entero vale 4 bytes. Por lo tanto, size va a ser igual a 40. Porque vamos a tener 40 bytes que vamos a tener que asignar en memoria para esos 10 enteros que queremos alojar en la parte dinámica de nuestra memoria. Entonces, tenemos la primera función que se llama calloc, que nos devuelve un puntero. Ahora, ¿cuál es el puntero que devuelve? Bueno, ya vamos a ver en realidad, pero el puntero que devuelve, yo lo voy a dibujar con una flechita, es al primer lugar de memoria. No devuelve el puntero, y aquí nosotros tenemos la reserva de la memoria dinámica, los 40 bytes que tenemos reservados en nuestra memoria para alojar a esos 10 números enteros. Y el puntero, por supuesto, siempre va a estar apuntando a la dirección más baja y se va a ir incrementando a medida que nosotros vayamos repasando por los diferentes elementos que hemos asignado a la memoria. Luego, chicos, y esto no nos tenemos que olvidar nunca, por favor, que si nosotros reservamos espacio en la memoria dinámica, cuando terminamos de trabajar, al final de nuestro programa, siempre tenemos que liberar el espacio de memoria. Para liberar el espacio de memoria, directamente, fíjense de nuevo, es una función del tipo void, como tenemos acá, no devuelve nada, y lo único que tenemos como argumento es un parámetro. Este parámetro, chicos, perdón, es un puntero. Este puntero no es otra cosa que la dirección. Es decir, si nosotros hemos, calloc nos devuelve una dirección. Es un puntero, por lo tanto nos devuelve una dirección. La dirección es esta que tenemos acá, la que corresponde a este puntero. Si queremos liberar este espacio de memoria que tenemos acá, lo único que tenemos que devolverle acá a la instrucción free es la dirección del puntero calloc. Con eso nosotros liberamos y dejamos de tener el espacio de memoria reservado. Y lo podemos utilizar para algo más. Chicos, por favor, cuando yo digo liberar, no estoy diciendo que vamos a resetear. Directamente que nuestro puntero va a dejar de estar apuntando a la dirección de memoria reservada. Es decir, nosotros destruimos el puntero creado con la instrucción calloc. Luego, también nosotros podemos utilizar otra instrucción para crear memoria que se llama malloc, que es la que tenemos acá. Esta instrucción, que también devuelve, que es un puntero, ¿sí? Tiene un solo argumento y que es un entero. Ese entero, directamente, lo que nos dice es cuántos bytes necesitamos. Fíjense la diferencia entre calloc y malloc. Por un lado, en calloc, lo único que nosotros estamos diciendo es cuántos elementos vamos a alojar
o a asignar a la memoria dinámica y cuál es el tamaño de cada uno de esos elementos. Mientras que con la instrucción malloc, lo que le decimos es cuántos bytes vamos a asignar. Simplemente eso. De hecho, es mucho más simple utilizar malloc que calloc. Y también son punteros, porque los que nos devuelve, insisto, es la dirección a donde comienza la memoria reservada. Por último, nosotros tenemos, fíjense que los argumentos son números enteros. Esto podría, de hecho, debiesen ser sin signo, porque es un número que es la cantidad de bytes que vamos a reservar. No podemos reservar una cantidad de bytes negativa. Luego tenemos la última instrucción que vamos a utilizar acá en memoria dinámica, que se llama realloc. Y esto es cuando nosotros queremos reasignar memoria. Y ojo, aquí dice extendiéndola, pero yo les dejo como desafío si también podríamos achicarla. Lo que significa, chicos, fíjense, esta instrucción, es que de nuevo, estamos trabajando con un puntero de tipo void, es decir, como trabaja directamente apuntando a memoria, no necesita tener un tipo de dato específico, por eso es void. Es un puntero, este puntero tiene como argumentos la dirección donde hemos creado o donde hemos reservado nuestra memoria dinámica y luego cuántos bytes queremos incrementar. Y ahí sí, yo les dejo como desafío si este entero puede ser negativo. Porque si es negativo, entonces podríamos achicar. Si es positivo, podríamos agrandar entonces el tamaño de memoria. Yo le dejo como desafío para que ustedes lo puedan implementar luego y ver qué es lo que pasa. Entonces, fíjense que las instrucciones con las que vamos a trabajar son bien simples. Calloc, free, malloc y realloc. Son las 4 instrucciones para trabajar con la memoria dinámica. No se preocupen en memorizarlas. Vamos a ir utilizándola y en los diversos ejemplos la vamos a ir viendo, porque en general, chicos, esto lo vamos a utilizar como recetas. No es que vamos a crear todo desde cero. Hay algunos programas, de hecho ahora vamos a empezar a ver programas, que ustedes simplemente los tienen que manipular un poco, pero no los tienen que reescribir para poder utilizar. Entonces, el uso de estas instrucciones no hay mucho librado a la imaginación. Son simplemente recetas que vamos a tener que acostumbrarnos a utilizar para reservar memoria, liberar memoria, asignar espacios, etc. Fíjense que todas ellas, excepto la instrucción free que libera nuestra memoria dinámica, todas ellas devuelven un puntero del tipo void. Ese puntero del tipo void, todo lo que nos está diciendo, chicos, es que es una dirección de memoria. Dicho eso, ¿hay dudas? ¿O vamos al ejemplo? Yo no entendí mucho la diferencia entre el malloc y el calloc. Ya, bien. Fíjate, primero partamos por los argumentos. Aquí C nos da las dos opciones, calloc y malloc. Malloc lo único que nos dice como argumento que tenemos que meter es cuántos bytes queremos reservar. Por ejemplo, yo quiero reservar 100 bytes, sin importar para qué tipo de dato lo voy a utilizar. Entonces directamente reservo los 100 bytes y los uso como yo quiero. Mientras que calloc, la instrucción calloc, de hecho, nos pide definir el tipo de dato que vamos a reservar. Por ejemplo, si vamos a trabajar, el tipo de dato no, la cantidad de datos que vamos a reservar y el tamaño de ellos. Si nos fijamos con atención, lo que nos pregunta la compañera es muy apropiado, porque lo voy a escribir acá. No me está gustando cómo me queda cuando voy rayando la pantalla, pero veamos. Acá, si ustedes se fijan, para malloc, nosotros tenemos que el espacio reservado en memoria es igual, no es otra cosa que num, esta es una m, por size. Esa es la cantidad en bytes que nosotros estamos reservando en memoria, y todo esto es para malloc. Para calloc. Ya no sé cómo borrar. Ahí dice, este es calloc.
Mientras que para la instrucción malloc, nosotros, fíjense, lo único que tenemos que poner es, para la instrucción malloc, lo único que tenemos que poner es mem, el resultado de multiplicar el número por el tamaño. Eso es todo. Entonces acá tenemos dos opciones. O una, utilizamos calloc, donde tenemos que poner la cantidad de elementos y el tamaño de cada elemento, o malloc, y en este caso solamente definimos la cantidad de bytes que vamos a reservar. Ahora, la pregunta que me hace la compañera no es trivial, o sea, ¿para qué tenemos esas dos opciones? Y en general, chicos, nosotros vamos a utilizar una sola de ellas, que es malloc, la que tenemos acá, porque simplemente yo creo que, como la compañera, muchos de nosotros nos damos cuenta de para qué vamos a tener que estar diciendo cuántos elementos va a tener, si yo les acabo de decir que la ventaja de utilizar la memoria dinámica es que no necesitamos especificar la cantidad de elementos. Y encima tenemos que saber el tamaño. Pero con malloc, directamente lo que vamos a hacer es reservar el espacio de memoria en bytes. No sé si te lo respondí, no te vi el nombre, perdona. Sí, me respondió, pero Tamara, entonces, sí, en el ejemplo que había dado al inicio, ese size debería ser de 4 bytes, que es de cada entero, pues no el total, ¿o no? a ver, si vamos por partes. Aquí dice que tenemos número, la cantidad de elementos y el tamaño, ¿ya? Si lo que yo quiero reservar, supongamos, son enteros, quiero reservar 10 enteros, ¿sí? Cada entero ocupa 4 bytes. Por lo tanto, en número acá yo voy a poner 10, porque son 10 elementos los que yo quiero reservar. Y en size voy a poner 4, porque cada entero ocupa 4 bytes. En estricto rigor, chicos, en vez de estar escribiendo el int size que tenemos acá, ustedes pueden utilizar esta otra opción que nosotros ya vimos cuando estábamos aprendiendo a programar, que se llama, aquí, a ver si recuerdan, sizeof. Sí, profe, pero que mi duda iba porque usted en el ejemplo había puesto ahí num 10 y size 40, porque había puesto el largo total del arreglo. Ah, tenés toda la razón. No, esto tiene que... Perdón. Tenés toda la razón, Tamara, me acabas de corregir, es 4. No puede ser, no puede ser 40. Tiene que ser 4. Ahí. ¿Ahora queda claro? Sí, que por eso me había generado la duda por lo que había puesto. Absolutamente toda la razón tiene. Entonces tenemos que lo que queremos reservar son, en ese ejemplo, son 10 elementos, ¿sí? Cada uno de ellos de tamaño 4, de 4 bytes. Por lo tanto, el total que vamos a reservar es lo que justamente aquí me está corrigiendo la compañera. El 40 lo deberíamos estar poniendo acá. 40 bytes. Bueno, mi letra es peor así. Ya. ¿Estamos claros entonces con las instrucciones que podemos manejar? Tamara, ¿quedó clara la cuestión? Sí, profe, gracias. Pero hay una cosa también en el real log, cuando uno le da un nuevo tamaño a la dirección principal, ¿se agranda como para direcciones hacia arriba o hacia abajo? Eso es lo que yo les dejo de ver. Cuando vos le pones acá un número positivo, ¿sí? Le estás diciendo cuántos bytes más le vas a agregar. Cuando vos agregas, ¿sí? Siempre vas a ir creciendo en memoria. ¿Ya? Pero en realidad, la organización de memoria es algo, me voy a volver un poquito atrás, es algo que no nos compete, o sea, lo estudiamos en estructura de computadores un poco, pero que tiene que ver con el stack, con el apilado, desapilado, etc. Pero lo importante acá, que vos tienes que saber en realidad, es que si este número es positivo, lo que te está diciendo es la cantidad de bytes que le vas a agregar a la memoria que estás reservando. Si vos estás reservando 40 bytes, ¿sí? En la dirección apuntada en este puntero, y le quieres agregar 10 nuevos bytes, entonces aquí le tienes que poner el nuevo tamaño. O sea, si tienes 40 inicialmente y quieres agregarle 10, aquí vas a tener que ponerle 50.
¿Me sigue? Gracias. Ahora, la pregunta que yo les dejo a ustedes es si originalmente tenemos 40, ¿ya? Y la verdad que queremos achicar la memoria, no la necesitamos tan grande. Entonces, ¿puedo poner menos 10 acá? O sea, ¿puedo ponerle 30? Porque voy a pasar de tener 40 a 30. Fíjense que lo que nos dice la instrucción es reasigna, reallocate. Reasigna la memoria. La podemos extender. Lo que nos queda pendiente, que lo podemos hacer con un ejercicio, es ver si la podemos achicar a la memoria. El argumento es el puntero a donde está creado mi bloque de memoria dinámica y el nuevo tamaño que esta memoria tiene que tener. Ojo, chicos, esto que estamos poniendo acá, los argumentos de nuestras funciones, por favor, siempre tengan presente el tipo de argumento que es. Aquí tenemos un número entero, pero este número entero puede ser el resultado de una operación. Por ejemplo, el tamaño actual que tiene mi memoria, que lo acabo de sacar, o sea, lo tengo de acá, este es el tamaño que estoy generando en mi memoria, más lo que yo le quiero agregar. Esto sería num más 10, supongamos, o num más 100, y estoy extendiendo el tamaño de mi memoria. Vamos entonces a ver un ejemplo, que creo que tal vez con un ejemplo esto podría quedar mejor. Como les dije la clase pasada, ya no me voy a ir tanto a NetBeans porque estoy perdiendo, no es que estoy perdiendo tiempo, sino que me estoy atrasando un poco en la asignatura. Entonces directamente vamos a analizar el código y el código siempre les queda, como saben, les va a quedar disponible en el aula para que ustedes lo puedan reproducir. Veamos acá un poquito cómo funciona lo que he creado acá. Y por supuesto, muchos me van a encontrar errores. Este es un código, de hecho no es código mío, lo saco de las referencias que os recomiendo a ustedes estudiar. Y este código en particular, bien me lo han criticado, yo no termino con el return 0 en este caso, porque no le tengo que devolver nada al sistema operativo. Entonces por eso no lo termino. O sea, si me da error o no me da error, la verdad no me complica demasiado. Al menos para un ejemplo tan simple como este. Entonces fíjense... Yo le veo otro error también. ¿Perdón? No, ¿Vas a yo le encontrar veo otro error. ¿Dónde está el otro? No libera la memoria dinámica. No libero la memoria. Muy bien, esperaba que me dijera. Tengo creada la memoria y no la libero. ¿Eso quién fue? ¿José? ¿O quién más? Sí, fui yo. José, muy bien. Muy bien, José. Aquí tengo dos errores en realidad. Uno es que no libero la memoria y es algo que yo les acabo de decir, siempre liberen la memoria. Y lo otro es que no termino con el return 0. En fin, lo que quiero mostrarles acá es cómo se utiliza en general la instrucción esta de creación de memoria dinámica. Fíjense que tenemos, y este es un ejemplo bien burdo en realidad, tenemos un arreglo, ¿sí? En este caso un string de 10 elementos, y tenemos un puntero a un string, que se llama description. Y por supuesto empezamos a utilizar las diferentes funciones las diferentes instrucciones comprendidas dentro del header string.h. Y en este caso asignamos Sara Ali, que es el nombre, a nuestro string que se llama name. Recuerden que al ponerlo de esta manera, lo que estamos haciendo es trabajar a nuestro string name como si fuera un puntero. Luego, fíjense al puntero descripción, que es el tipo string, tipo char, vamos a asignarle, no se olviden que malloc lo que devuelve es un puntero. Entonces, vamos a asignar, fíjense, 100 por el tamaño de char. Los caracteres ocupan un byte, ¿sí? Y no se olviden que la instrucción malloc, la que nosotros acabamos de estudiar, tiene como parámetros de entrada solamente un número entero, que es el que tenemos acá. Entonces, lo que estamos haciendo es asignarle 100 veces el tamaño que ocupa, ¿sí? Una variable tipo carácter. Es decir, le estamos asignando 100 caracteres o 100 bytes. Entonces, hemos creado un puntero, hemos reservado en memoria dinámica, ¿sí? Un espacio de 100 bytes
cuyo puntero a ese espacio se llama description y apunta al inicio de ese buffer de memoria que hemos reservado. Ahora, si viene acá algo que es necesario hacer, y esto ya es una práctica de programación. Tenemos que chequear siempre si la memoria ha sido bien creada o no. Entonces, para saber si la memoria ha sido creada o no, vemos si el puntero description es nulo o no. Si es nulo, significa que no hemos podido reservar el espacio en memoria dinámica. Y esto puede ser por un montón de eventos. Por ejemplo, de que el tamaño que hayamos querido reservar sea demasiado grande y exceda al espacio que tenemos disponible en nuestra memoria. O bien podría ser que ha dado error, o bien podría ser que, básicamente que nos quedamos sin espacio. O que ha habido algún problema. Por ejemplo, que hemos hecho una multiplicación acá, que nos da un número que al final excede el rango representable. No se olviden que lo que ponemos acá es un entero. Entonces tiene un rango de representación. Caso contrario, dice, vamos a hacer el string copy en el puntero description, ¿sí? Le vamos a asignar esta sentencia u oración que está escrita acá. Sara Ali, DPS student in class 10. Una cosa así. Cualquier oración, de hecho. Lo que sí estamos haciendo es que fíjense que primero name, que era nuestro string, tenía 10 caracteres. Ahora tenemos 100 caracteres. Entonces tenemos espacio para poner una oración larga como esta. Por ejemplo, esta oración larga no habría entrado en la instrucción name, habría quedado truncada. Y aquí tenemos para mostrar en pantalla qué es lo que pasa en ambos casos. Eso se los dejo a ustedes. Este código va a correr, lo van a poder ejecutar, pero por supuesto, como yo les dije, hay dos errores. Uno, no he liberado memoria, tengo que liberar, tengo que poner free description. Y por otro lado, no le he puesto return 0, porque en este caso, la verdad, que le devuelva que ejecutó bien o mal al sistema operativo no afecta en nada a lo subsiguiente que yo pueda hacer. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, con el resto de las instrucciones. Y aquí sí, aquí también tengo un error que no vuelvo con el return 0, pero insisto, en este caso en particular no me interesa porque no me afecta al resto de la operatividad de mi sistema, de mi trabajo. Entonces, lo que tenemos, fíjense de nuevo, yo pongo estos headers. Por favor, acostúmbrense a poner tantos headers como ustedes crean convenientes. Yo les dije en su momento, generalmente trabajo con todos los headers y usualmente lo que hago es crear un solo header que contenga todos los demás. Pero ese es otro tema que lo pueden ir viendo en los tutoriales que están puestos en el aula o que yo recomiendo de cómo ir creando y teniendo otras prácticas de programación. De nuevo, tenemos dentro del main, ahora sí tenemos un string de 100 elementos, ¿sí? De 100 caracteres, y por supuesto nuestro puntero tipo char. Y lo mismo, hacemos Sara Ali, lo copiamos a nuestro string, a nuestro puntero name. Creamos ahora en memoria, ¿sí? Creamos en memoria dinámica, reservamos el espacio en memoria dinámica, pero solamente 30. Fíjense, pasamos de tener 100 en el ejemplo anterior, ahora solamente tenemos 30. Vamos a reservar 30 caracteres, y del tamaño del tipo char. Char ocupa un byte. 30 por 1 nos va a dar 30. Por lo tanto, vamos a reservar solamente 30 bytes. Y esos 30 bytes reservados en memoria dinámica los vamos a asignar al puntero description. Este va a apuntar al inicio de ese buffer que va a contener 30 bytes reservados. Y hacemos lo mismo. Si el puntero no ha sido creado, en este caso, nos va a devolver un nulo siempre. Caso contrario, podemos aplicar entonces aquí el string copy. Bien. Si nosotros queremos extender el tamaño, lo que podemos hacer, fíjense, es realocar o reasignar, en este caso, ¿sí? El mismo puntero, description, ahora sí, realloc. El puntero de nuevo, description, fíjense que es como recursivo. El destinatario, en este caso, de la función, es también su propio argumento.
ponemos nuestro puntero y ahora el nuevo tamaño que queremos que tenga. Y aquí es donde yo les digo, aquí nosotros podemos cambiarlo. En vez de haber sido, fíjense, originalmente description apuntaba a un buffer en memoria dinámica reservada de 30 bytes. Con esto lo que estamos haciendo es que apunte a 100 bytes. Pero yo también podría haberle quitado un 0 y decir que apunte a 10 bytes. Una vez que hacemos eso, siempre que nosotros trabajemos con el puntero, por favor, chicos, acostúmbrense a esto que viene acá abajo. Chequear si el puntero es nulo. Porque si el puntero es nulo, significa que no se ha podido ejecutar la creación o la reasignación de la memoria dinámica. Si en este caso ha sido exitoso, bueno, hacemos un string, una concatenación de lo que ya teníamos con, lo que ya teníamos era Sara Ali DPS student, punto, y lo vamos a concatenar con esta otra oración. She's in class 10. Y luego, por supuesto, podemos imprimir en pantalla y finalmente tenemos que liberar la memoria dinámica. Y aquí sí tengo, José, el free del puntero. Liberamos el puntero description, que en realidad lo que nos dice es liberamos esos 100 bytes que habíamos reservado en memoria dinámica. Entonces, trabajar con memoria dinámica es relativamente simple, es una receta, chicos. Solamente eso. Pero la memoria dinámica nos va a permitir trabajar con el tema que viene a continuación y acá sí tenemos que prestar mucha atención. Hay dudas hasta ahora como, fíjense que acá están utilizadas, al menos desde mi punto de vista, las 3 instrucciones de memoria dinámica que yo más utilizo. malloc, realloc y free. Usualmente no utilizo el calloc. Estas son las 3 que yo más utilizo. Y dicho eso, les voy a enseñar ahora una nueva temática, pero también con mis vicios de programación. Ojo con eso. Yo les voy a enseñar cómo yo las programo a las listas, pero no significa que sea la única forma de programar. Pero los conceptos que vamos a ver sí van a ser los mismos. Ojo, lo que va a cambiar es la forma en que cada uno de nosotros las programa. ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, ¿no tendría que decir el tipo de elemento que le estoy asignando memoria antes del malloc? Onda, char, int. Bien, muchas gracias por la pregunta. Y eso me lleva a lo que ya me decía Tamara en su momento, cuando me hizo las consultas sobre calloc y malloc. ¿Sí? En el calloc sucede más o menos lo que me estás diciendo, donde yo tengo que indicarle el número de elementos que quiero reservar y el tamaño que tiene cada uno de esos elementos. Pero yo no tengo en memoria que especificar el tipo de elemento. Porque en memoria, cuando yo trabajo con memoria dinámica, lo único que hago es reservar espacio, independientemente de lo que yo vaya a colocar dentro de ese espacio. ¿Me expliqué? Acá, por ejemplo, lo que sí, ojo, tal vez lo que responda más a tu pregunta sea el puntero que estoy utilizando. Porque fíjate que el puntero que estoy utilizando, al menos en mi ejemplo, es un puntero a un carácter. Por lo tanto, le estoy diciendo, básicamente, a mi programa, que la memoria dinámica que voy a utilizar, la voy a llenar de caracteres. Por eso es que utilizo el puntero que está acá. Pero dentro de lo que es la instrucción propiamente dicha de la memoria dinámica, yo no necesito especificar el tipo de dato que voy a alojar. Mi puntero sí necesita tener un tipo de dato, pero la instrucción de la memoria dinámica no necesita tener un tipo de dato asociado. Y es por eso que todas son tipo void, en este caso. Y si te hace sentir más tranquilo, por ejemplo, porque aquí nosotros no le estamos asignando ningún tipo de dato, ¿cómo sería la palabra? No le estamos asignando el tipo. Nosotros podríamos, por ejemplo, ojo, hacer un cast. Y esto es poner un char, una cosa así, el asterisco,
Este es el cast que yo le estoy poniendo entre paréntesis, y ahí malloc, de nuevo. Para los que han sido alumnos míos, antes recordarán cómo era mi letra en pizarra. Bueno, más o menos se repite lo mismo acá. Entonces ahí lo que estoy haciendo, chicos, es hacer un cast, solamente para asegurarme de que malloc lo que me está devolviendo realmente es un puntero, pero me está devolviendo un puntero tipo char, porque description es ya un puntero tipo char. Pero en estricto rigor, Diego, no necesitas. O sea, no necesitas especificar en memoria la naturaleza del dato que vas a guardar, porque para eso ya tienes un puntero que sí o sí tiene que tener un tipo de dato asociado. Ok, profe, muchas gracias. Sigamos. Ahora sí viene lo difícil. Profe, yo tengo otra duda. Bien, Tamara, ¿verdad? Voy reconociendo las voces. Sí, Cuéntame. sobre el string copy, ¿ese automáticamente escribe como a la memoria siguiente de lo que ya está escrito o sobreescribe lo que ya había? El string copy, no, ese te lo sobrescribe. Yo creo que te refieres al string cat que tenemos acá, que es concatenar. El string copy, si vos tenías algo ya guardado en la dirección apuntada por el puntero description, lo vas a reemplazar por el string que viene acá. No te lo copia al final. Si vos quieres copiar al final, eso se llama concatenar. Y para eso tienes la instrucción que está acá abajo. Entonces fíjate que en esta primera parte nosotros guardamos esta oración que dice Sara Ali, DPS student, punto, lo guardamos en la dirección de memoria apuntada por el puntero description. Y luego concatenamos, debido a esto, y se concatena al final con esta otra parte de la oración que dice she's class 10th. Entonces te quedaría, cuando vos quieres hacer el printf de todo, de description, te va a quedar como Sara Ali, DPS student, punto, she's in class 10th. Ya sí, que ahí me había confundido porque también había visto que era copy o eso había... Ah, ya. No, uno es concatenar, el otro es copy. Pero, profe, entonces Sí. cada vez que escribe, guarda en description la dirección de memoria después de lo que escribió. No, no entendí la pregunta. Después pueda retomar, por ejemplo, ahí donde dice string copy, escribiría Sara Ali a DPS student, y ¿Sí? entonces sería la dirección que queda al final de la oración. Ah, no, 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 no. Ojo, el puntero, los punteros siempre apuntan al inicio, nunca al final. Un puntero siempre te apunta al inicio de, en este caso, como estamos trabajando con caracteres, el puntero apunta al inicio o a la posición 0 de tu string, siempre. Ahora, ¿cómo trabaja el string cat? Esta ya es una función propia de string.h. Lo que hace es buscar, en realidad, todas nuestras cadenas de caracteres siempre terminan con el carácter nulo. Siempre. String cat lo que hace es, previamente en description, antes de concatenar, te busca en la cadena de caracteres ya apuntada por description, te busca dónde está el primer carácter nulo. Y a partir de ello, te escribe el resto de del string que quieres escribir. Pero description, como puntero, va a seguir apuntando al primerísimo carácter de tu cadena de caracteres. Porque un puntero siempre apunta a la posición 0. Ya, profe, gracias. Bien. Profesor, disculpe. Sí, diga. Si yo utilizo malloc varias veces, Sí. ¿las direcciones de memoria que me van dando son ordenadas? Ah, buenísima pregunta, Tomás. Buenísima pregunta. Aquí puede dar lugar a varios argumentos, en realidad. Nosotros estamos viendo el lenguaje C, no estamos viendo el sistema operativo. Entonces, ¿quién le da la dirección cuando nosotros invocamos malloc? ¿Quién nos está dando la dirección? Y el sistema operativo.
Entonces acá la pregunta que nos hace el compañero Tomás es bien apropiada, porque cada vez que nosotros, en cualquier instancia de nuestro código, escribamos malloc, vamos a obtener una dirección de memoria, donde estamos reservando. Pero en ningún momento y en ninguna parte de nuestro programa, yo voy a volver atrás, hay garantía de que en 2 instancias consecutivas yo podría escribir una instrucción malloc, reservo en memoria, e inmediatamente otra instrucción malloc y reservo en memoria. Pero ambas reservas de memoria no necesariamente van a ser consecutivas, o no necesariamente, o sea, ambos buffers que yo voy a estar reservando, ambos pedazos de memoria, no van a estar en posiciones consecutivas de memoria. Lo único que yo puedo garantizar es que cuando hago la reserva de memoria, el buffer que estoy reservando, o sea, si estoy reservando 100 bytes, esos 100 bytes van a estar consecutivos. Pero si yo hago 2 veces malloc en mi instrucción acá, ¿sí? en mi código, perdón, uno supongamos que apunte a description 1 y otro que apunte a description 2, 2 punteros diferentes, ¿sí? No significa que ambos buffers van a estar en posiciones consecutivas de memoria. Gabriel, cuéntame. Sí, profe, una pregunta. Si yo reservara con el malloc 2 lugares de memoria y después yo ampliara uno de esos lugares, ¿nunca me va a pasar que el primer lugar se va a topar con el segundo? Por eso, esa es una muy buena pregunta también, Gabriel. Te pido porfa si puedes bajarle la manito luego. Por eso es importante esto que está acá abajo. Siempre chequear el null. Lo mismo cuando nosotros queremos reasignar memoria. Es importante chequear el null, porque si llegara a haber un error en la creación o en la ampliación de memoria, tal como lo que nos está diciendo acá Gabriel, ¿sí? Que haya un solapamiento entre 2 buffers que yo estoy creando, entonces va a suceder que el puntero no va a poder ser creado. Entonces, sea que yo me quede sin espacio, o sea que haya ese solapamiento, o cualquier otro error que pudiera haber, tenemos que chequear siempre que el puntero que estamos creando con malloc, calloc o realloc no sea nulo. ¿Se entendió, Gabriel? Sí, gracias. O sea, puede haber efectivamente solapamiento. Pero eso ya también depende del sistema operativo, cómo organiza en memoria, cómo la fragmenta a la memoria. Ahora, vamos al grano. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que trabajar, y vamos a trabajar in extenso con listas enlazadas. Y también les aclaro algo, chicos, para aquellos que, por ejemplo, les guste el área de las ciencias de la computación y tal, listas enlazadas es el primer paso a implementar diferentes algoritmos o estrategias de inteligencia artificial. Entonces, esto es para incentivarlos un poquito. Por supuesto, hay lenguajes ya de más alto nivel que los resuelven mucho más rápido de lo que vamos a hacerlo nosotros. De eso no tengan duda. Un ejemplo es Python. Que Python hoy es, digamos, el lenguaje por excelencia para Machine Learning, pero a nivel educativo, no a nivel, de desarrollo tecnológico o nivel científico. Pero Python es una excelente aproximación. Es lo mismo que hacerlo con MATLAB, ¿sí? Pero por supuesto nosotros no podemos ir a vender una solución por MATLAB. Las listas enlazadas o listas linkeadas, así la van a encontrar ustedes en la bibliografía. Bibliografía que yo os recomiendo está acá en el orden en que están puestas. Me han gustado mucho cuando he preparado la clase. A pesar del libro guía que os sigo, e inclusive del libro propio de C, esta bibliografía me ha gustado mucho. Yo se las recomiendo ampliamente. ¿En qué consisten estas listas enlazadas? Fíjense que cuando nosotros creamos un array, supongamos un array de 5 enteros, o bueno, 5 números positivos, nosotros los percibimos de esta manera. El número 23 está primero, luego sigue el 5, luego sigue el 12, luego sigue el 7, luego sigue el 37.
Cuando lo queremos organizar en memoria, ¿sí? Nuestro array de números enteros, que tiene longitud 5, porque son 5 números enteros y ocupan 20 bytes, los queremos organizar en memoria. Vamos a la parte estática de memoria. Digo estática porque es un array de 5 elementos, lo declaro dentro de mi programa. Y esto está declarado durante la compilación. Entonces, en memoria, nosotros vamos a tener algo así. En la parte más baja de memoria, vamos de la parte más baja a la parte más alta. La parte más baja, el número 23, luego el 5, el 12, el 7, el 37, y cada uno de estos bytes, de estos números enteros, como dijimos, va a tener una dirección en memoria. ¿Sí? Ahora, pero un array o un arreglo no es suficiente para trabajar con datos, porque un arreglo tiene que tener un número limitado de elementos. El arreglo, por definición, es limitado. Nosotros tenemos arreglos, nuestros arreglos tienen que tener una cantidad finita de elementos. No estoy diciendo que vamos a trabajar con una cantidad infinita, no, pero sí que vamos a trabajar con una cantidad que excede a lo manejable por arreglos. Los arreglos, cuando nosotros los declaramos en nuestro programa, van directamente a la parte estática de nuestra memoria RAM. Lo que nosotros queremos ahora es utilizar la parte dinámica, porque como vimos en la primera presentación, la parte dinámica nosotros tenemos mucho más espacio. La parte estática es esta zona nada más. Estos punteros, no le hagan caso, son punteros propios del core del procesador. Tenemos mucho más espacio para trabajar. Entonces, si están pensando un arreglo, bueno, aquí fíjense en este sistema de 32 bits, la parte estática de datos, de la memoria de datos, tenemos una distancia de 8000 en hexadecimal, lo cual no es suficiente. Mientras que en la parte dinámica tenemos la distancia, bueno, lo pueden calcular, de 7FFC hasta 1000-8000 que tenemos acá abajo, ¿sí? Entonces tenemos mucho más espacio para trabajar. Queremos utilizar esa ventaja de poder programar en la memoria dinámica. La memoria dinámica, chicos, para trabajar con la memoria dinámica, el elemento por excelencia son las listas. Las listas, en este caso se llaman listas enlazadas, así como se llaman listas, es porque tenemos elementos que son contiguos, desde un punto de vista del enlazamiento que hay entre ellos. Un array o un arreglo es un conjunto de elementos contiguos en memoria, como vimos en el ejemplo acá, uno seguido del otro. Mientras que en una lista, los elementos están enlazados. Vamos a ver bien qué significa eso. Uno de los principales problemas de la memoria estática, y me lo preguntó Diego, creo, cuando me preguntaba sobre a dónde alojamos la memoria, cuando trabajamos con la memoria estática, nuestros elementos todos quedan contiguos en memoria, en las direcciones de memoria. Cuando trabajamos en la memoria dinámica, nuestro sistema operativo tiene que ser lo suficientemente eficiente para poder sacarle provecho a toda nuestra memoria RAM. Y es por eso que, como por definición no sabemos a priori cuánta memoria dinámica vamos a utilizar, lo que hace nuestro sistema operativo es fragmentar la memoria. Si el programa A está ocupando el 10% de la memoria, el programa B está ocupando el 35% de la memoria, nuestro programa, el programa C, tal vez necesite un 15%. Pero ese 15% más el otro 20, más el otro 10, no están en posiciones contiguas. Lo que hace nuestro sistema operativo es empezar a repartir por toda la memoria dinámica la información. Y la manera en que mantiene el orden en la información es a través del enlazamiento. Y vamos a ver de qué trata ese enlazamiento. Acá abajo es donde la imagen que yo estoy poniendo acá viene de acá abajo. El enlazamiento, chicos, es el siguiente. Y estas son las famosas listas, y en particular listas lineales. Nosotros tenemos ahora
En vez de trabajar en un arreglo donde solamente teníamos datos, ahora trabajamos de manera pareada. Tenemos el dato y tenemos un puntero. Ambos van juntos. La forma de juntar este tipo de información, por un lado datos y por otro lado un puntero, es a través de una estructura, que nosotros ya vimos que las estructuras podían tener dentro de sus elementos cualquier tipo de dato, cualquier tipo de variable. Entonces, ahora estamos trabajando con elementos que se llaman, en realidad, lo van a encontrar en alguna bibliografía como nodos, y significa dato y un puntero. Ahora, tenemos nuestro primer dato. Nuestro primer dato tiene un puntero asociado. Ese puntero asociado tiene una dirección que corresponde al siguiente dato en el orden. Entonces, el segundo dato lo tenemos acá y tiene un puntero asociado cuya dirección apunta al tercer dato, que lo tenemos acá. El tercer dato tiene asociado un puntero cuya dirección apunta al cuarto dato, cuarto y último dato. El último dato va a tener un puntero asociado que es el nulo. Fíjense que esto es parecido a los strings, en realidad, donde el último elemento del string era un nulo. Acá, el último elemento de la lista es el nulo. Es un puntero nulo. Entonces, fíjense que acá tenemos una lista de 4 elementos o de 4 nodos. Por supuesto, ocupan más espacio que la memoria estática. Porque acá estoy hablando, supongamos que el dato que estoy poniendo son números enteros. Por lo tanto, tengo 4 bytes para el número entero y 4 bytes para el puntero. Entonces, cada nodo ocupa 8 bytes. Y en total, para un arreglo, entre comillas, de 4 números enteros, estoy ocupando 32 bytes. Mientras que un arreglo en la memoria estática estaría ocupando nada más que 16 bytes. Nada me dice que este nodo sea contiguo en memoria a este otro. No, todos estos están repartidos en memoria. Lo único que sé es que el primer nodo tiene un dato y un puntero. Ese puntero apunta al segundo nodo, al dato del segundo nodo. Entonces yo leo el dato, puedo acceder a su puntero y apunta al tercer dato, y así sucesivamente. Esa es una lista, y esta lista está enlazada a través de punteros. Hay varios tipos de listas. Tenemos la lista simple, que es la que acabamos de ver. El desplazamiento se hace siempre en una dirección, del primer elemento al último. Tamara, cuéntame. Profe, y entonces en esas listas enlazadas uno puede tener varios tipos de datos, o sea, como enteros, caracteres. Lo que quieras. De hecho, en vez de tener el numerito que yo estoy poniendo acá, puedes generar una estructura, o una estructura de estructura, o una estructura de estructura de estructura. La complejidad que vos quieras poner. Lo único que se exige es que haya, además, un puntero que apunte al siguiente nodo. Profe, y ahí, por ejemplo, si el siguiente nodo ya es un carácter o una estructura, ahí tendría que cambiar cada vez el puntero dependiendo al tipo que apunte. No, ahí es donde, muchas gracias por la pregunta. Todos los datos acá tienen que ser de la misma naturaleza. Así como escribes un arreglo de números enteros, aquí estamos haciendo una lista de números enteros. O sea, dentro de una lista no pueden haber datos de distintos tipos. O sea, pueden haber datos de distintos tipos, definitivamente, pero los tienes que poner dentro de una estructura. Entonces te queda una lista de estructuras. Por ejemplo, acá tenemos números enteros. Esta es una lista de números enteros. Podríamos haber tenido una lista de strings. Entonces habrían sido, en vez de números enteros acá, strings de la misma longitud. Podríamos haber tenido una lista de números flotantes. O podríamos haber generado una estructura, ¿sí?, que tuviera un número entero, un número flotante y un string. Entonces acá habríamos tenido esas estructuras.
pero no puedes tener, por ejemplo, acá un número entero, en el siguiente nodo un número flotante, en el siguiente nodo un string, en el siguiente nodo un byte, un carácter o algo así. Tienen que tener, los datos que tienen cada nodo tienen que ser los mismos. De la misma naturaleza, perdón, del mismo tipo. El contenido puede ser diferente. Ya, gracias, profe. ¿Alguien más ha levantado la mano o la bajó? Yo, profesor, Sí, cuéntame, Nicolás. es que todavía no me queda claro cuál sería la ventaja de usar la memoria dinámica, siendo de que explicó hace un momento de que, por Sí. ejemplo, esta memoria me ocuparía más bytes que una memoria estática. Ya. Mira, la ventaja tiene que ver con el procesamiento y el volumen de procesamiento. ¿Mm? El hecho de poder trabajar con la memoria dinámica y las listas enlazadas nos permite a nosotros poder trabajar con paquetes de datos cuyo tamaño no conozcamos de antemano. Cuando vos trabajas con la memoria estática es porque sabes de antemano cuál es el volumen de datos que vas a manejar. En este caso, cuando trabajamos con la memoria dinámica, vos no sabes de antemano cuál es el volumen de datos a manejar. Podrías estar trabajando con arreglos de 10.000 elementos, o podrías estar trabajando con arreglos de 2 elementos. Por ejemplo, vos no sabes si cuando abras, por ejemplo, el registro civil, vas a tener una fila de 100 personas o de 1.000 personas. Y sin embargo, si estás trabajando con memoria estática, por hacer una analogía, vas a programar para entregar 100 números, y sin embargo hay 1.000 personas afuera. Ah, entiendo. Entonces, es para manejar lo que no sabes a priori. Todos nuestros programas funcionan con una parte que es conocimiento a priori, y otra parte que es conocimiento que le vamos a tener que entregar nosotros. Entonces, la memoria dinámica es para manejar todo aquello que nosotros no podemos prever. No podemos prever cuánto tamaño va a ocupar un determinado dato o un determinado procesamiento. Entonces, por eso es que necesitamos trabajar con memoria dinámica. Y la forma de trabajarlo, una de las formas, es con las listas. Entonces teníamos las listas enlazadas simples, que solamente nos permiten recorrer del primer al último elemento. Siempre, chicos, recuerden que el último elemento o último nodo el puntero apunta al null. Luego tenemos listas que se llaman doblemente enlazadas, porque podemos desplazarnos del primero al último y del último al primero, es decir, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Luego tenemos listas circulares, donde del último elemento podemos pasar al primer elemento, y cuando puede ser viceversa, es porque tenemos listas doblemente circulares. Podemos pasar del último al primero y del primero al último. Esto es un conjunto de elementos. Las listas son conjuntos de elementos. No se olviden, están pareados. Cada elemento tiene una parte que es un dato y un puntero que apunta al siguiente elemento. Eso es primordial de entender. Para eso, para seguir entendiendo lo que es listas, yo voy a comenzar desde cero. Vamos a crear entonces nuestra lista. Para poder crear nuestra lista, vamos a utilizar las variables de tipo estructura, que nosotros bien conocemos. Y sabemos que dentro de una estructura podemos colocar cualquier cosa, ¿sí? Que es lo que le respondía a la compañera. Podemos colocar lo que sea. Nuestro elemento va a ser una estructura, que le vamos a llamar elemento. Bueno, los nombres no son medio triviales, ¿sí? Ahora, mi estructura, fíjense, va a tener una parte de datos que yo decido como programador que sea tipo char. Pero es porque yo estoy decidiendo. Ojo con eso. Puede ser que ustedes decidan poner un tipo float o decidan poner una estructura ahí dentro. No interesa. Esa es la parte que corresponde a los datos. Luego del dato, voy a colocar un puntero. Yo les dije, las listas están compuestas por nodos o elementos y están pareados. Una parte son datos y hay un puntero que apunta al siguiente nodo. Y aquí es donde empieza la primera confusión. Fíjense, el puntero que yo declaro.
el puntero que declaro es del mismo tipo de estructura que yo estoy definiendo. Lo que estoy diciendo es que mi puntero de mi nodo va a apuntar a otra estructura. Esto parecería que fuera recursivo, pero es recursivo en definición nada más, pero no en funcionamiento. Fíjense, tenemos un dato, que yo le estoy poniendo que es de tipo char, recuerden, puede ser cualquier cosa, y el puntero. Este es un elemento cualquiera de mi lista. El puntero que yo declaro, y esto es obligatorio, ¿sí?, tiene que ser del tipo de estructura que yo estoy definiendo. Fíjense, estructura, elemento lista, declaro un puntero, estructura, elemento lista, y que la voy a llamar siguiente. Va a apuntar a la siguiente estructura. Miren cómo me queda la historia. Ahí yo tengo una lista de 3 elementos, nada más. El primer elemento que está acá, que tiene su dato y un puntero. Ese puntero apunta a mi siguiente estructura, donde hay un dato y hay un puntero. Y ese puntero apunta a la siguiente estructura, donde hay un dato y hay un puntero. Siendo esta mi última estructura, este puntero debiese ser el nulo. Entonces me queda de esta manera. Por eso le dije, chicos, que esto lo podemos aprender por receta. Cuando queremos crear una lista, lo primero que tenemos que definir es el elemento de la lista, y lo acabo de hacer. Es este que está acá. Este es el elemento de mi lista. En alguna bibliografía lo van a conocer como nodo, donde hay el dato, que yo defino que sea tipo char, puede ser que ustedes definan cualquier otra cosa, pero siempre lo voy a terminar con un puntero, ¿sí?, de la naturaleza de la estructura que estoy definiendo. Entonces, así yo he creado mi nodo. Tengo el dato y el puntero. El puntero, no se olviden, tiene que tener un tipo. El tipo, el nombre de mi puntero es siguiente. Y el tipo es estructura elemento lista. Porque tiene que apuntar a otra estructura de idéntica forma a la que estoy creando. Con eso en mente, nosotros ya tenemos creado nuestro elemento. Ahora viene lo siguiente. Ya hemos creado el elemento, vamos ahora a algunos truquitos acá de programación. Por eso les dije que ustedes van a heredar, tal vez, mis vicios de programar. Cuando yo programo listas, y a mí me gusta siempre llevar la cuenta de dónde está el primer y el último elemento de mi lista. Y es por eso que yo creo siempre una estructura, ¿sí?, que contiene el primer elemento y el último elemento de mi lista. Y también un entero, que es el tamaño. ¿Cuántos elementos voy a tener en mi lista? O voy teniendo en mi lista. No se olviden, chicos, aquí estoy diciendo elemento. El puntero inicio es el tipo elemento. Porque aquí yo he utilizado la expresión typedef, por lo tanto puedo utilizar elemento para redefinir el tipo de objeto que estoy creando. El puntero inicio se conoce como el header. ¿Sí? Lo van a ver en la bibliografía como el header. Porque apunta al inicio de la lista. El que no es necesario es el puntero fin. Yo lo utilizo porque me gusta saber dónde está el último elemento nada más. Pero no es necesario porque no se olviden que el último elemento de mi lista, el puntero del último elemento de mi lista es el nulo. Entonces es fácil de encontrar. Y aquí me gusta poner un entero que me dice cuántos elementos voy teniendo en mi lista. Entonces ya tengo dos cosas creadas. Tengo creado el nodo y tengo creado aquí una estructura auxiliar que le llamo lista identificar. Es lo que estoy utilizando como nombre, pero que me va a permitir a mí hacer un seguimiento de mi lista. Vamos a la inicialización. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar. Y para eso yo aquí estoy poniendo la definición de la función y por último, y luego la función per se. No estoy escribiendo el main, ojo. Es solamente para mostrarles
¿Cómo voy a programar? Mi función inicialización de la lista va a tener como parámetros nada más la lista, y voy a inicializar el puntero inicio al nulo, el puntero fin al nulo, y el tamaño a 0. Y nada más. Solamente para recordarles que lista tiene esta forma. Bien. Entonces fíjense que ya tengo inicializado mis contadores, por decirlo de alguna manera. Vamos ahora a nuestra lista en particular. Nuestra lista está vacía, no tiene nada. Tenemos que empezar a insertar elementos, ¿sí? Cada vez que insertemos un elemento hay que declararlo y asignar espacio en memoria para ese elemento, ¿sí? Y tenemos que llenar los campos o los datos de ser necesario, y tenemos que jugar, ojo acá, la palabra jugar con lo que estoy diciendo, tenemos que actualizar nuestros punteros. En particular, el primer y último, el puntero inicio y el puntero fin que vimos hace un ratito. Veamos cómo es eso. Tengo acá entonces, fíjense, por eso les dije que esto lo pueden utilizar ya de receta. Tengo la definición de mi función, esto es insertar en lista vacía, mi lista no tiene nada. Paso como parámetros la lista, esto es el puntero inicio, el puntero fin y el tamaño de mi lista, y paso el dato que yo quiero guardar en mi nuevo elemento de mi lista. Bien, cuando yo escribo mi función, lo primero que hago es generar un nuevo elemento. Fíjense la palabrita elemento que está acá. Voy a volver atrás. Y fíjense que elemento, ¿sí?, es el nombre con el que yo defino a las estructuras que corresponden a los nodos de mi lista. Entonces yo genero un nuevo nodo. Ahora, una vez que yo genero ese nuevo nodo, lo que hago, fíjense, Tamara, sí, dime. Profe, entonces, ¿esta sería una lista de estructuras o una lista de caracteres? Es una lista de estructuras cuyos datos son solamente caracteres. Ya, gracias. Pero entonces nosotros podríamos haber definido que no fuera una estructura y que fueran solo caracteres. No, las estructuras, el nodo, por definición, siempre va a ser este. Perdón. Tus nodos en tus listas siempre van a tener esta forma, siempre. Las listas son enlaces entre estructuras, siempre. ¿Sí? Nada más que lo que puedes cambiar son los elementos dentro de la estructura. Por ejemplo, yo le puse como elemento que yo voy a guardar, el dato, va a ser tipo char. Pero vos podrías haber puesto un float o alguna otra estructura que creaste. Y el otro elemento que sí o sí tiene que tener tu estructura es este puntero a la estructura siguiente. Yo sé que resulta un poquito difícil de entender a primera mano, ¿eh? Ojo, listas no es simple de entender. Entonces lo que estoy creando, Tamara, es acá una lista, ¿sí? Son estructuras enlazadas, pero los datos duros, digamos, con los que nosotros vamos a trabajar, son tipo char, nada más. Y cada estructura aloja un dato tipo char. Pero vos podrías haber elegido números, por ejemplo, o strings, o no sé, cualquier otra cosa que hubieras querido guardar. Entonces, cuando nuestra lista está vacía, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo elemento. Fíjense, por eso lo defino acá, elemento, le llamo nuevo elemento. Bien, una vez hecho eso, le tengo que asignar espacio en memoria. Y aquí se utilizó el malloc. Ojo lo que dice acá. Entendamos un poquito esta instrucción que está acá, ¿sí? Al nuevo elemento, al nuevo nodo, ¿sí?, yo le estoy asignando un espacio en memoria. Esto que tengo acá es un cast, ojo, me estoy asegurando que el puntero que me devuelva sea de tipo elemento. Entonces,
estoy asignando espacio en memoria del tamaño elemento. Y esto es, tiene un char y tiene un puntero. Básicamente me debería estar ocupando unos 5 bytes. Ahora, fíjense entre paréntesis lo que está acá, porque hay precedencia. Entre este paréntesis se cierra con este otro paréntesis. Entonces, si esta asignación de memoria resultara ser nula, significa que hubo error en la asignación de memoria, nos salimos del programa con algo diferente a 0. Caso contrario, significa que hemos sido exitosos en la asignación de la memoria para este nuevo nodo. Lo siguiente que hacemos, ojo, aquí tengo un errorcito de espacio, es nuevo elemento, ahora sí al dato. Y ahora viene tal vez tu pregunta. Mira lo que pasa acá, Tamara. Como mi dato es de tipo char, asigno espacio en memoria y ojo acá, 50 caracteres. Si resultara ser que no tengo espacio, entonces lo voy a crear, esto va a ser un nulo, y me voy a salir sin haber creado mi nodo en memoria. O sea, yo estoy chequeando dos cosas. Primero, si hay espacio para un nuevo nodo, y segundo, si hay espacio para crear, si hay espacio para el dato que yo quiero guardar. Si todo da bien, sigo con la siguiente instrucción, y en este caso es que yo le voy a copiar, ¿sí? Voy a hacer un string copy, en este nuevo elemento, en su campo dato, el dato que yo estoy mandando acá como argumento. Y ahora sí viene algo que es interesante. Fíjense, el puntero siguiente de mi elemento, de mi nuevo nodo, va a estar apuntando al nulo. En la lista inicio, va a estar apuntando al nuevo elemento, mientras que el puntero fin va a estar apuntando al nuevo elemento. Y esto es porque tengo ahora un solo elemento en mi lista. Entonces, el primer puntero que apunta al inicio y el segundo que apunta al último elemento, ambos apuntan al mismo elemento. Y voy a incrementar el tamaño de mi lista en 1, porque ahora tengo un nuevo elemento. Fíjense, chicos, que yo acabo de crear mi primer nodo, he chequeado si hay espacio para ese nodo, he chequeado si hay espacio para el dato que yo quiero guardar, si todo ha salido bien, entonces he guardado el dato y he actualizado los punteros. Esto es algo, fíjense, nosotros tenemos que repetirlo siempre. Entonces, los programas que yo les muestro acá, chicos, es para que ustedes directamente copien y peguen. Lo único que tienen que cambiar es cómo van a manejar el dato que tiene la lista. Como yo estoy trabajando con tipo char, estoy utilizando el string copy. Pero si ustedes están trabajando con tipo float, por ejemplo, tal vez tengan que hacer algún cálculo. O si están trabajando, no sé, con enteros o algo, tal vez les tengan que hacer algún calculito por acá. Como yo trabajo con tipo char, directamente utilizo la instrucción string copy. Bien. Solamente para acordarnos cómo era el nodo. El nodo tiene la parte de datos, que es tipo char en este caso, y tiene un puntero que le llamamos siguiente. Por eso es que al puntero siguiente, lo que hemos creado, lo ponemos al nulo. Porque al ser el primer y el único nodo hasta ahora en nuestra lista, este tiene que apuntar al nulo. Siempre el último nodo de la lista apunta al elemento nulo. Bien. Entonces, lista, para ir resumiendo, es la lista que nosotros estamos creando. El nuevo elemento de la lista lo hemos puesto acá y lo hemos definido como de tipo elemento, tal como lo tenemos definido en nuestro programa. Si no ha sido exitosa la reserva del espacio de memoria en la memoria dinámica, nos devuelve el -1, por lo tanto retornamos con error a nuestro sistema operativo.
actualizamos el puntero siguiente de nuestro nodo al nulo, porque es el último elemento, primer y último elemento de la lista, no hay otro, y salimos. Ahora, así hemos creado el primer elemento. Ahora vamos a insertar un elemento en la lista, y lo vamos a insertar al inicio. Fíjense, chicos, que, insisto, estos programas que les paso es para que ustedes los usen directamente, no es necesario escribir desde cero. De nuevo, yo declaro mi programa, esto es insertar al inicio de la lista, y pongo como parámetros, como argumentos, la lista que yo voy a pasar y el dato que quiero escribir. Y comenzamos. Perdón. Primero generamos el nuevo elemento, lo hacemos siempre. Chequeamos si hay espacio en memoria, lo hacemos siempre, siempre lo tenemos que hacer. Si todo está bien, entonces actualizamos el dato. Fíjense que es prácticamente lo mismo que hicimos en la instancia anterior. Lo único que cambia ahora es acá. Fíjense que el nuevo elemento que hemos creado, el puntero siguiente, ¿sí?, lo vamos a actualizar con el... Ojo, estamos insertando un elemento al inicio. Entonces, este nuevo elemento tiene que pasar a ser nuestro primer elemento. Por lo tanto, el puntero siguiente va a corresponder al que mi lista tenía previamente guardado. Y luego a mi lista, al puntero inicio, ¿sí?, le voy a asignar este nuevo elemento que he generado. Entonces tenemos el header, ¿sí? Aquí lo que hemos hecho es, lista inicio que tenemos acá, no es otra cosa que el header. Va a apuntar al dato que hemos puesto al inicio, ¿sí? El tamaño lo vamos a incrementar en 1 y por supuesto, si ustedes quieren, al puntero fin lo tenemos que actualizar también. Yo les dije que no es necesario porque vamos a estar apuntando siempre al nulo. De esta manera, chicos, lo que hemos logrado entonces es insertar un elemento al inicio de la lista. Esta última parte para mí resulta crucial porque es donde nosotros actualizamos los punteros. ¿A dónde van a estar apuntando esos punteros? Bien, como les digo, esta forma de programar es la que yo utilizo. Hay otras formas de programar, pueden chequear también lo que hacen los profes de los otros paralelos, cada uno tiene su forma de programar. Para mí esta es la que me resulta más fácil, es bien, como yo siempre digo, tiene que ser anti-Fernando Aguat, anti-tonto. Entonces tiene que funcionar. De esta manera, yo lo que estoy logrando es actualizar los punteros. Entonces mi nuevo elemento va a estar apuntando, ojo, al primer elemento que anteriormente lo había subido a mi lista. Ahora, si yo quiero insertar un elemento al final de la lista, de nuevo, ojo, esto es casi una receta, por eso si entendimos el concepto de listas, esto va a salir bastante rápido. Generamos nuestra función, cuyos argumentos son, de nuevo, mi lista, que me permite llevar el tracking de dónde está el primer elemento, el último elemento, y cuántos elementos voy poniendo en mi lista. Le estoy pasando ahora sí un nodo, ¿sí?, como parámetro, y el dato que quiero guardar. Ojo, inserción de un elemento en la lista, pero en el final. De nuevo, creo el elemento, sucede lo mismo que veníamos haciendo, perdonen, creo el elemento, reservo el espacio en memoria, actualizo con los datos. Si todo está ok, actualizo la información en mi nodo. Como lo que yo quiero ahora es insertarlo al final de la lista, lo que tengo que manipular son los punteros. Entonces, fíjense que actual es el elemento actual que yo le estoy pasando. El elemento que yo quiero colocar al final de la lista. Ojo. Perdón, el elemento final que yo tenía en mi lista. Apunta al siguiente. Bueno, el siguiente va a ser el nuevo elemento que yo he generado. Y ese nuevo elemento que yo he generado, su puntero va a apuntar al nulo. De esa manera, yo he podido agregar un elemento
al final de mi lista. Actualizo, ¿sí?, el puntero fin, que me permite hacer el seguimiento, con la dirección de este nuevo elemento, y aumento el tamaño de mi lista. Chicos, es una forma de programar. Ojo con eso. Algunos, por supuesto, me pueden haber dicho, profe, no necesitamos mandar este elemento que está acá. Y tienen toda la razón, porque yo ya tengo acá un puntero que me dice dónde está el último elemento de la lista. Entonces, como ven, esto es perfectible, pero es una forma de programar. Inserción de un elemento ahora en la lista, en cualquier parte. Esta es mi lista, chicos. Tiene dos nodos. Tiene un header, que es el puntero inicio, ¿sí? Apunta al primer nodo, que tiene un dato, y tiene su puntero al siguiente dato. Este siguiente nodo, ¿sí?, tiene un puntero, es el último, por lo tanto, apunta al nulo. Y este es el dato que yo estoy queriendo colocar dentro de mi lista. De hecho, lo quiero colocar acá en el medio. Para colocarlo en el medio, lo primero que tengo que hacer es que este puntero apunte al dato que tengo acá, al nodo que tengo acá. Lo otro que tengo que hacer es que este puntero apunte al nodo que quiero insertar y que, por supuesto, deje de apuntar a este otro nodo. Entonces, como ven, es un juego de punteros, nada más. El código, ojo, no se asusten, es simple. Vamos a analizarlo y creo que con esto yo termino la clase de hoy. Analicemos. Tenemos nuestra función que nos devuelve un entero de nuevo. Esto es insertar en la lista. Pongo como parámetros mi lista, que me permite hacer el tracking de lo que sucede en mi lista, el dato que yo quiero ingresar y la posición donde yo quiero ingresar este nuevo elemento o nuevo nodo. Ahora, antes de comenzar, yo pregunto, ¿el tamaño de mi lista es menor a 2? Porque si es menor a 2, no puedo insertar un nodo en el medio de dos nodos, porque no tengo dos nodos. O el tamaño de mi lista es menor a 1 o mayor al tamaño, o mayor o igual al tamaño de, perdón, la posición es menor a 1, que realmente es una posición prohibida, no podemos mandar una posición negativa, o la posición es mayor o igual al tamaño de la lista que yo actualmente tengo, entonces también tengo que irme. Ojo que estos son como si fueran fusibles, ¿sí?, de mi programa, en donde yo chequeo que la información que le esté pasando sea correcta para poder ejecutar. Si todo está bien, entonces creo un elemento actual y creo un nuevo elemento. Yo los voy a utilizar a ambos. Y también un entero que lo voy a llamar i. Voy a reservar el espacio en memoria para el nuevo elemento, lo mismo que yo venía haciendo siempre, ¿sí? Este es el nuevo nodo que yo quiero insertar. Tengo un nodo, que aquí lo he creado, que lo llamo actual, y que inicializo su puntero, para eso utilizo mi lista, con el valor de, con la posición del primer nodo. Entonces, ahora lo que hago es empezar a buscar, ¿sí?, dónde voy a insertar mi nuevo nodo, el nuevo nodo que yo estoy creando. Y para eso es que busco, ¿sí? Actual lo voy al puntero siguiente, correspondiente al actual, lo voy a ir actualizando por cada i, hasta llegar a la posición a la posición donde yo lo quiero poner. Supongamos que mi lista tiene 4 nodos, y lo quiero poner en la posición 2. Entonces acá va a buscar, bueno, en la posición 3. Voy a buscar en la posición 1 y luego voy a buscar en la posición 2. En realidad no busco. Recuerden que una lista se recorre del primero al último elemento. Entonces yo lo que estoy haciendo es mover el puntero hasta llegar al puntero. Yo estoy moviendo mi puntero hasta llegar a este puntero. De tal manera, mi puntero originalmente apunta acá. Entonces yo llego a este puntero y comienzo a operar. Entonces, una vez que llego a la posición que yo quiero, es donde abandono
el bucle for. Si esa posición siguiente es igual al nulo, y aquí tenemos de nuevo un fusible que le estoy poniendo, entonces retornamos, hay error. Caso contrario, ahí ya puedo actualizar mi dato, ojo, porque mi nuevo puntero, bueno, acá a mi nuevo dato, al dato, yo lo puedo dejar ya guardado en mi elemento, y lo que nos interesa en realidad es la actualización de los punteros. El nuevo nodo o el nuevo elemento, a su puntero, lo voy a actualizar con lo que yo obtuve de mi bucle for. Y al nodo original, es decir, lo que he hecho, en realidad, es al nodo original, que este que tengo acá, al nodo nuevo, lo he actualizado su puntero a este nodo. Y al nodo primero, que tengo acá, lo que hice es generar el puntero hacia el nuevo dato, desapareciendo este puntero que está acá. Y eso lo he hecho con solamente estas dos instrucciones que están acá. Mi nuevo elemento, mi nuevo nodo, ahora apunta al siguiente, y el actual, el puntero apunta al siguiente, mientras que el actual se va a actualizar un nuevo elemento. Y le sumo un nuevo elemento más a mi lista. Como ven, chicos, trabajar con listas es más o menos trabajar con una receta. Nos queda pendiente la forma de eliminar elementos y destruir toda la lista, y liberar la memoria. Y por supuesto un ejemplo que se los voy a subir ahora este fin de semana. De hecho va a ser sobre la serie de Fibonacci. Bueno, estoy en hora. Por supuesto pueden retirarse. Yo puedo atender las consultas para los chicos que se quieran. Para los que no, que tengan un muy bonito fin de semana. Profe, Diga, Diego. no sé si puedo volver a la diapositiva anterior, la última, para agregar un elemento en una posición determinada. Sí, por supuesto. Acá. Eso. No, es para tomarle... Ah, pero si los va a subir, no, olvídalo. Perdón, que lo va a subir a internet, al aula, así que no es necesario. Era para después echarle un ojo después. Ya, como siempre, todo queda en el aula, todo. Ok, profe, ¿y Diga. alguna página para ejercicios? ¿O en esa página donde usted recomendó para estudiar Mira, con tutoriales? donde a mí más me gusta, y de hecho yo basé mi presentación, esta que está acá, es en esta página que a mí me encantó. Esta que está acá, la primera. La primera. Sí, me encantó. Me encantó. Ok. ¿Y De hecho, ejercicios tiene? Es bien parecido a mi técnica de programación. El chico que escribió el tutorial utiliza básicamente la misma técnica de programación mía, así que me encantó. Y eso. Hay ejercicios sobre listas. Yo no te recomiendo todavía. Yo te voy a pedir que esperes hasta que yo te suba un ejemplo. ¿Sí? Ah, ya. Vos veas el ejemplo, ahí ya empezar a practicar. Porque todavía yo creo que es demasiado pronto para que te ejercicios sobre listas. Lo que sí, durante el día voy a subir ejercicios o desafíos sobre punteros, estructuras y demás. Ah, ya. Memoria dinámica también, porque no siento como que no hemos tenido la oportunidad de soltar un poco la mano con la memoria dinámica. No así No te con preocupes, los punteros. hoy voy a subir algunos ejercicios para que practiques. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos, chicos, buen Cuídense. fin de semana. Ya, profe, que esté Cuídense. bien. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao. Profe, gracias. Chaucito. Chao, chao.